Muchas gracias, presidente. Está visto que la forma en que fundamentan el debate se hace con fundamento en calumnias, en mentiras. Yo le pregunto a la doctora Claudia y a usted, senador Robledo, ¿cuál es mi responsabilidad penal de haber tenido un apoderado? ¿Tengo algún vínculo que encuadre en algún artículo del Código Penal? No, no lo tengo. Pero es inteligente la forma en que lo relacionan, porque es la manera de crear un manto de duda injustificado, calumnioso y mentiroso, como la mayoría de las cosas que dicen, para que la opinión pública quede con una idea distorsionada de lo que es una simple relación entre un poderdante y un apoderado. Eso sería tanto como derivar una responsabilidad penal en el caso suyo, doctor Robledo, que nunca lo he hecho, por su relación con el señor Samuel Moreno. Usted lo ha defendido, lo defendió, fue su máximo defensor y nunca ha dicho que usted sea responsable penalmente. En el caso de él ya está condenado. Entonces, ¿de dónde deriva usted responsabilidades penales mías o la doctora Claudia, que lamento que no esté? Dos, en el caso de Bustos, vale la pena que el país conozca qué fue lo que pasó. Acá está la sentencia, senador Robledo. ¿Y sabe qué dice la sentencia? Es una sentencia sobre la acusación de un ciudadano, Carlos López, que acude a la Procuraduría a denunciar a Germán Vargas por decir que tenía vínculos con el paramilitarismo, que en virtud de dichos vínculos había acudido a Yopal Casanare. Lo que no le han dicho a la opinión pública es que esa invitación se la cursó quien para esa época era el editor político de Semana, el señor Jorge Lesmes. Y lo hace porque ese era el sitio en donde tenía la mayor representación su segundo renglón, el señor Gustavo Sosa, hermano de Emiro Sosa, una persona, un dirigente político que en Casanare había tenido mucho éxito y que fue asesinado por los paramilitares. Entonces, miren la contradicción en la que pretenden hacer incurrir a la gente y que de manera descarada, porque no puede ser otra la palabra, ustedes lo dicen omitiendo partes de la sentencia que conocen. ¿A quién se le ocurre que pueda uno tener de segundo renglón a quien fue víctima de Martín Llanos, el paramilitar con el que se acusa al primer renglón de tener relaciones? A ver, vuélvase serio, senador Robledo, vuélvase serio, porque yo no puedo tener como mi segundo renglón una víctima de la persona con la que me acusan de estar aliado. El señor Martín Llanos niega las relaciones con el entonces senador Germán Vargas. Está condenada la persona que asesinó al señor Emiro Sosa, condenada. Y el segundo renglón para esa época, que era de esa región, es la que también acompaña en un acto celebrado en ese departamento. ¿Dónde está alguna foto o alguna circunstancia donde está sentado con alguno de los dos paramilitares que se les endilga que tienen relación con él y que lo ayudaron en esa época a lograr una curul en el Senado? No hay una sola. Pero además quien lo invita es el editor político de Semana y se lo pueden preguntar porque es conocido de muchos de los parlamentarios que aquí están hoy en día. ¿Por qué están en esa región? Pues porque era la de su segundo renglón donde había tenido una alta votación. Votación que no fue atípica. Por lo menos así no lo denunciaron ustedes, doctora Claudia, cuando hicieron los estudios de la Corporación Arcoíris. Nunca lo denunciaron. Lo denuncian ahora que hay una campaña política y donde pretenden deslegitimar esa aspiración en debida forma. ¿Por qué no lo hicieron en esa época?
Después sí fueron contratados por el Ministerio del Interior cuando él fue ministro. En esa época sí les pareció legítima la votación. No era típica. Ahí sí no fue atípica. Fue una votación absolutamente legítima. ¿Y saben por qué lo fue? Porque para esa época no estaban en campaña. Porque para esa época, eso que usted aduce es todo lo contrario de lo que para esa época pasó. La doctora Claudia, el doctor León Valencia hicieron un estudio acucioso, serio en mi opinión. Nunca encontraron votación atípica en Germán Vargas. ¿Saben por qué no la encontraron? Porque fue la segunda votación más alta del país y en muchas de las regiones había variado su votación. Y seguramente va a variar más cuando venga el próximo proceso electoral. La van a encontrar más atípica, porque la van a encontrar con votaciones en otros departamentos donde seguramente va a tener un apoyo resultado de su gestión que tanto les molestó como ministro de Vivienda. Pero además, ¿saben ustedes por qué la sentencia fue absolutoria? Porque el señor Carlos López, que es quien lo denuncia, luego de dar miles de nombres, más de 50 testimonios. Moción de réplica dice que está por 5 minutos, pero si necesita un minuto más, así como hemos sido garantistas, con mucho gusto. El señor Carlos López termina diciendo: tomen estos testimonios para que corroboren los hechos por los cuales considero que hubo ayuda paramilitar en esa elección. Y no hubo uno solo, más de 50. ¿Saben en dónde está el señor hoy? Condenado por falso testimonio, aceptando su responsabilidad. Ni uno solo de los testimonios, ni el de Martín Llanos, que es a la sentencia a la que usted se refiere, doctor Robledo, ni el de la persona que lo acusó, hizo un preacuerdo con la Fiscalía diciendo: no tengo nada que afirmar diferente a que me equivoqué. Dio un falso testimonio. Y entonces, resultado del falso testimonio, es condenado. ¿Pero sabe quién fue el abogado? No fue el doctor Moreno, fue el doctor Yesid Reyes, que usted, doctora Claudia, se congratula en tenerlo como uno de los miembros de la JEP. Y fue por votación unánime de toda la Corte, donde estaba la también magistrada María del Rosario, que era implacable. No, utilizar un debate de estos para hacer política no es lo propio, y menos cuando se come pedazos que dejan a la opinión pública con una opinión tergiversada de la realidad. Eso no es serio y no es la forma de hacerlo, porque aquí hay otros elementos también en donde usted puede encontrar que era supremamente claro que no había ninguna responsabilidad. Entonces no equipare ni establezca relaciones donde no existen. Porque nada tiene que ver el señor Martín Llanos, quien aceptó que nunca lo había visto, quien está condenado. Está condenado el asesino, está condenado por haber aceptado cargos quien puso la denuncia. Y sobre todo, esas votaciones atípicas nunca existieron, porque proviene su presencia de la invitación de un personaje público de orden nacional, no de una invitación de un líder donde uno pudiera escudarse. Muchas gracias, presidente.